traído con bien a tu templo, a tu hogar. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo sea derramado y que podamos sentir tu presencia, Señor, y que salgamos bendecidos de este lugar, porque tu palabra nunca sale vacía. Gracias te damos, oh Dios, los que vienen en camino, apresura sus pasos, protégeles, Señor, y que puedan llegar sin novedad. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 253, por favor, hermanos técnicos. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Okay. Sí. Vamos a buscar el himno número 166, 166. Ahí están todos. Jesús pronto volverá. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar.
Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Y seguimos alabando el nombre del Señor con el himno 165. ¿Vendrá el Señor? ¿Vendrá el Señor? Claro que vendrá el Señor. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día ni la 12 de la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada, id a trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con
muy pronto vendrá. Amén. Amén. Es un hecho. El Señor pronto vendrá. Para nosotros parece muy liviano todo lo que pasamos y lo que vemos, ¿verdad? Pero la realidad es de que el Señor está a las puertas. Todo está puesto, todo está marcado, las señales, todo está ya. Solo estamos esperando ese día glorioso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar nuestro último himno. Muy bien, y todos nuestros cantos han sido, ¿verdad?, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con el 169, cuando suene la trompeta en el día del Señor. Amén. Vamos a cantar con alegría, esperando ese día maravilloso. Pidámosle a nuestro Dios que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y del Cordero. No suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Si podemos voltear todos para atrás y saludar a nuestro hermano que está de azul. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿De dónde nos visita? Es nuestro hermano Armando. Vive por Greenspoint. Bienvenido, hermano. Bienvenido nuestra hermana. También Nancy. Dios le bendiga, hermana Nancy. Hermana, ahí atrás. ¿Sí? Perdone. Flor. ¿De dónde nos visita, hermana? Bienvenida, hermana Flor. Dios le bendiga. Gusto de tenerlos con nosotros.
Entonces, hermanos, vamos a dar inicios a nuestros agradecimientos y testimonios. No sin antes ver si alcanzan a leer este texto hasta allá atrás. A ver, ¿quién lo puede leer? A ver, vamos a ver. No temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Qué esperanza maravillosa. Isaías 41, 10. No temas. ¿Cuánto nos angustiamos a veces, hermanos, cuando las cosas no nos salen bien? ¿Cuánto nos preocupamos a veces por el pago de la casa o el pago de la aseguranza? A veces no, de verdad no hay, no lo tenemos. Y estamos preocupados. No es que no hay, en verdad, a veces se llega el día y uno con aquella angustia, aquella pena, ¿verdad? Cuando menos sentimos, el Señor lo suple. Y a veces nos equivocamos, pensamos que es, porque es que me debía esa persona, me vino a pagar. No, Dios movió a esa persona para cubrir nuestras preocupaciones, ¿verdad? Entonces podemos decir en estas palabras, Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Entonces no hay espacio para que dudemos. Hagamos de nosotros esta promesa de Isaías, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere ser el primero? Amén. Nuestro hermano Jordan está aquí, levantándome la mano y dice, yo. Muy bien. Vamos a hacerlo de forma diferente hoy. Vamos a, terminando él su petición, recuérdense que hoy es noche de oración y peticiones. Entonces el hermano termina su petición o su agradecimiento y vamos a orar todos por el hermano. Oremos los unos por los otros. Amén. Muy bien. Yo le quiero dar gracias a Dios primeramente por haberme despertado, por abrir los ojos y por haber levantado por mis propias fuerzas, porque Dios fue bueno conmigo. Y agradecido estoy por eso, por el aire, el día, la vista. Y también quiero pedir una petición y una oración así grande para un amigo que vengo mencionando que tiene cáncer en la sangre. Y acabo de hablar con él hace como unas 2 horas y él es de muy bajos recursos. Y me platicaba que fue a sus resultados de la quimio que salió las 2 semanas pasadas y le dijeron que su grado de cáncer disminuyó. Tiene 1.6 ahora. Y me comentaba que su quimio que le van a hacer, que le tocaba si podía mañana, le costaba 13,000 pesos. Y me platicaba, ¿y de dónde los voy a agarrar? Dice, no tengo. Y yo le dije que no se preocupara, que como quiera, a ver cómo le hacemos. Pero le íbamos a ayudar, ¿verdad? Y me contaba que se desanimaba y que mejor le decía a su esposa, es prima mía su esposa, y le decía que mejor hasta donde Dios diga y que ya no se va a tratar. Yo le digo, no pienses eso, porque sería como abandonar tu cuerpo y es una lucha que tenemos. Digo, confía en Dios, ¿tú crees que Dios no puede sanarte? Dice, sí, yo sé, pero no es así. Le digo, sí es así, pero lo que pasa es que dudamos a veces. Pero tampoco podemos forzar la voluntad del Señor. Él sabe cómo hace las cosas. Y le aporté algo de dinero con mi hermano, pero aún le falta
casi la mitad. Y por eso yo quiero pedir esta petición, una oración muy grande por él. Y le dije que cuando llegara, si Dios nos permitía, que cuando llegue íbamos a estudiar la palabra de Dios y le dije a Dios también, si yo lo llego a ver el día que yo llegue, haré todo lo posible porque él esté a sus pies de Dios. Solo eso, hermano. Muy bien, hermanos. Un voluntario que quiera venir a orar con nuestro hermano y vamos a orar todos aquí juntos con el hermano. Como les dije, lo vamos a hacer de forma diferente hoy. ¿Alguien, hermano Javier o hermano? Ok, oremos. Señor y Padre bendito, te damos gracias por la gran bendición que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Reconociéndote a ti, Señor, como el dador de la vida, el dador de todas las cosas, Señor, que tenemos, las que son buenas, claro. Sabemos que en este mundo hay pecado, hay dolor, hay enfermedad, y eso nos duele, Señor, porque no es para nosotros, Señor, no es lo que nosotros en verdad aceptamos, Señor. Al contrario, Señor, queremos luchar en contra de eso, Señor. De una manera muy especial te queremos suplicar por el gran amigo, Señor, de Jordan, Señor. Tú has escuchado el sentimiento, el deseo, Señor, de que Dios responda a esta oración. Tú, Señor, que estás al pendiente, Señor, sabemos que tú vas a responder, que tú harás cosas grandes en la vida del Señor, que ya la estás haciendo, Señor, y que tú las harás, Señor, hasta el momento, Señor, en que Él alcance la victoria en contra de la enfermedad o alcance, Señor, el poder estar en paz contigo, Señor. Ponemos en tus manos esa necesidad que hay, Señor, para poder suplir su tratamiento, que tú puedas proveer, Señor, que Él pueda darse cuenta de que eres tú, Señor, el que ha provisto, Señor, para sus necesidades, no solamente médicas, sino también sus necesidades emocionales, sus necesidades de cualquier índole física, Señor, que tú las suples, Señor, especialmente las necesidades espirituales, Señor. Lo ponemos en tus manos. Confiamos, Señor, en que ya tú te has hecho cargo, Señor, y que tendremos un testimonio positivo de esta situación. Gracias por tus bendiciones. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Nuestra hermana Geraldine. Escuchemos, hermanos, las peticiones o los agradecimientos, y así voy a invitar a una persona más y nos vamos a acercar donde la hermana para hacerlo personal. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo estoy muy agradecida con mi Dios por la bendición que nos da que nuestra hija ya terminó su primer año en la universidad. Al principio yo decía, Señor, yo no voy a poder con esta situación. La nena, pues pienso igual como todos nuestros hijos, nunca había salido de casa, pero la honra y la gloria sea para nuestro Dios, que cada mañana Él me decía, no te preocupes, yo estoy al control de tu hija, como lo estoy de tu hijo, y doy gracias a Dios porque nuestro Dios es maravilloso. Él cuidó de ella, no era fácil tampoco para ella, pero más sin embargo, el encuentro personal que ella ha tenido con nuestro Dios es maravilloso. Y también así doy gracias por Junior, que nuestro Dios lo continúe bendiciendo, que también él tenga un éxito en sus grados, que está por pasar para el próximo grado, que Dios lo pueda dirigir en sí a ambos y a nosotros como padre, que nos pueda dar la sabiduría para poderlos guiar. Que el Señor le bendiga. Bien, como hemos escuchado, es un agradecimiento, una oración voluntaria. Nos vamos a acercar donde está la hermana, los que podamos. Nos vamos a juntar aquí.
Bondadoso Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Agradecemos, oh Padre Celestial, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Agradecemos por tus muchas bondades, Señor, que no alcanzaríamos, Señor, para agradecerlas. En estos momentos rogamos, oh Dios, más bien agradecemos, Señor, por la bendición que has dado con Geraldina, Padre. Has bendecido a su hija, le has cuidado, protegido y sobre todo, Señor, te damos las gracias por el encuentro personal que ha tenido contigo. Seguimos rogando por Junior, Señor. Tú sabes las necesidades que él tiene como jovencito y solamente tú puedes ayudarlo, Señor. También rogamos que dé sabiduría a sus padres. Ellos lo están pidiendo, Señor. Y como lo están pidiendo, sabemos que tú se lo estás otorgando. Sigue bendiciendo este hogar con tu presencia, con tu dirección y con tus santos ángeles. Todo te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, nuestra hermana Neris. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Yo también le quiero dar gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que es con cada uno de nosotros. Pero en esta noche les traigo una petición de parte del hermano Ricardo Delgado. Él pide que oremos por Josué Pacalá. Es un joven un señor que consumía droga y ahorita él está muy agresivo, está como en un programa de desintoxicación. Y pues básicamente eso es lo que sucede. Él ha estado hablando con la mamá y han tenido estudios bíblicos. Él ha orado mucho por ellos, pero me pide que nosotros oremos por él hoy y que probablemente la familia venga el sábado a la iglesia. Así es que, hermanos, oremos. También quiero pedirles que oren por mi hijo René. Continúa ya en el viaje en Portugal. Ya mañana regresan o esta misma, ¿no? Ya que yo no sé qué horas son allá, dijo, pero regresan para España. Y el lunes, con la ayuda de Dios, él estará de nuevo acá. Les pido que oremos para que él pueda llegar con bien, como dijo Geraldina. También nosotros pensábamos que a ver cómo iba a ser este año, pero gracias a Dios ya culminó el segundo año de universidad. Le doy gracias a Dios porque lo ha ayudado muchísimo. El primer año sí vimos que fue un cambio drástico para él, pero gracias a Dios lo más agradecida que estoy es el encuentro que tuvo él con Dios, que como él ha decidido servirle a Dios, no alejarse de él, sino que acercarse más a él. Y yo le doy gracias a Dios porque él me escuchó mis ruegos, mis súplicas. Yo le decía, Señor, si tú lo mandas a una universidad que no sea adventista, yo sé que mi hijo se va a alejar, no sé, corazón de mamá tal vez, pero le decía, no, cualquier adventista y la universidad adventista que me lo acepte, ya sea la de aquí, la de Maryland, la de Loma Linda, donde sea, pero que sea adventista. Y yo le doy gracias a Dios que donde me lo aceptaron, pues lo tengo todavía cerca de casa, dijo. Y muy agradecida al Señor con eso, porque el ministerio que lleva con la música, el cantar, gracias a Dios están llevando un buen mensaje a muchos jóvenes, a muchas personas que no conocen a Dios todavía. También quiero pedirles que oren por Fernandito, por Esther, tienen exámenes finales. Pedimos al Señor de que los ayude, que los guíe y que ellos puedan pasar esos exámenes la primera vez que los hagan para pasar de grado. También les pido que oren por Flor, por sus niños. Ellos hace poco llegaron acá y pues que sea Dios que guíe todos los trámites que ella vaya a hacer con sus niños. También que oren por mi familia en El Salvador. Hemos perdido familiares nuevamente. Le digo yo, ya las lágrimas se me secaron, Señor, le digo yo, no es que tenga el corazón duro, pero ya no quiero oír malas noticias. Pero le doy gracias a Dios, mi mamá está mucho mejor, se está recuperando, habla todos los días con Fernandito, a Fernandito le pregunta cómo está y todo eso, entonces le doy gracias a Dios por eso. Y les pido también de que oremos por la iglesia, por los nombramientos, que Dios toque los corazones de los hermanos y hermanas que Dios está llamando a su servicio para que puedan aceptar.
Bien, hermanos, escuchamos, ¿verdad? Vamos a orar aquí con nuestra hermano Rogelio. Lo invitamos para que tenga la oración. Escuchó, ¿verdad? Por José Pacalal, sus hijos y por la hermana Flor. Vamos a esperar que se acerquen todos los que puedan. Oremos, hermanos. Querido y amoroso Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre eterno. Señor Dios, en esta hora estamos aquí, Señor Dios, en su casa de oración. Venimos a buscarle, Señor Dios, porque necesitamos de usted, Padre eterno, porque necesitamos sentir su abrazo, Señor, porque necesitamos sentir, Señor, su mano protectora, Señor Dios, en nuestras vidas, Padre eterno. Señor Dios, sabemos que en este mundo tenemos aflicciones, Padre, tenemos el enemigo, Señor, el pecado, Señor, ha hecho estragos en nuestra vida, Padre. Y venimos ante usted, Señor, porque usted ha prometido que no nos dejará solos, Padre eterno. Ponga en sus manos a cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá en esta tarde, Señor Dios, que usted les pueda bendecir grandemente cada uno de ellos, Señor Dios. Pero en especial, Señor Dios, usted ha escuchado a sus hijos, Señor Dios, a la familia Castellón, Señor Dios. Ellos están agradecidos con usted porque usted les ha suplido cada necesidad, Señor, en su vida y en sus familias, Señor Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre, Padre, porque usted suple cada una de nuestras necesidades, Padre. Señor, también escuchó a nuestra hermana, Señor, que manifestó, amigo de nuestro hermano Ricardo, Padre. Señor, está pasando tribulación, Señor Dios, está tal vez el pecar, Señor, el pecado, Señor, muchas de las veces nuestras propias acciones, Señor, nos llevan, Padre, a pagar las consecuencias, Padre. Pidamos que usted tenga misericordia de él, Padre, no sabemos su nombre, Señor, pero que usted se manifieste en su vida, Señor Dios, que usted le dé fuerza de voluntad para poder, Señor, abandonar ese vicio, Señor Dios, y dejar el hombre viejo atrás, Señor Dios. Señor, ponga en su vida, en su camino de él, Señor, las personas apropiadas y adecuadas, Señor Dios, para que puedan mostrarle el camino, la verdad y la vida, Padre eterno. Señor Dios, también por nuestra hermana Flor, Señor, que usted le guarde y le bendiga, Señor, que usted le proteja, Padre eterno. Gracias por nuestra familia, Señor Castellón, que está acá con nosotros. Pedimos bendición, Señor, que ustedes siempre les circule, Señor, con su protección, Señor. A Fernandito, a René, que él traiga con bien, Señor Dios, que le protejan en sus viajes largos, Señor, que pueda llegar con bien, Señor, acá. A Estercita, a Fernandito, Padre, a nuestro hermano René, de igualmente pedimos bendición para él, Padre, que usted le guarde y le bendiga, Señor Dios, a cada uno de ellos. Señor, los favores le pido, no porque tengamos méritos algunos, sino esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor Dios. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Ahora le toca el tiempo al pastor para que escuche el resto de las peticiones que van a ser audibles y él va a orar aquí por el resto de las demás peticiones. Estamos la hermana Sonia y luego el hermano y vamos a terminar aquí. Sí, hermana Sonia. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Quiero dar las gracias a Dios y a los hermanos que han orado por mi marido y que gracias a Dios ahora está acá, ya está bastante mejor, y quiero pedir que si por favor lo siguen orando por él para que Dios haga totalmente le sane su pie. Y quiero darle gracias a Dios porque hasta acá nos ha ayudado, ha sido bueno con nosotros. Y quiero pedirles que oren por mi familia acá y mi familia en El Salvador, por favor. Gracias. Muy bien, el pastor ya anotó ahorita todo para que él va a orar ahorita por su petición. Hermano, ahora su turno. Buenas noches para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. En esta noche yo quisiera unirme también a las peticiones y le agradezco a Dios por la vida, por la salud, por todo lo bueno que es con nosotros, porque
semana con semana ando en esos freeways y Dios me protege y me trae con bien. Amén. Me fui el domingo para Wisconsin y gracias a Dios pues ya volví. Yo tengo una petición, bueno, tengo dos peticiones, una que quisiera que oraran por familiar, ¿verdad? Por familiar, una petición personal, pero también quisiera hacer una audible, y esta es para una muchacha que es la esposa de un sobrino de mi esposa. Esta muchacha, el esposo es ciudadano y la estaba pidiendo, pero ella tuvo problemas en la frontera, no les voy a hacer tan larga la historia. Fueron a arreglar papeles a Juárez porque la muchacha es mexicana y como no pudo contestar una pregunta que le hicieron, se la negaron. La cosa es que tiene 3 niños pequeñitos y entonces en diciembre, como la deportaron, ella se volvió a venir. Entonces la agarraron, bueno, estoy hablando del diciembre pasado, ella la agarraron y la tuvieron bastante tiempo presa. Y después ahora, como los niños la necesitan, pues tiene una bebita pequeña. Ella se volvió a venir otra vez en estos días y ahora está presa otra vez. Y pues, bueno, la cosa es que el esposo, pues, ya hicieron varios gastos y todo, y el sobrino de mi esposa y ella, pues, son de la iglesia, nosotros, va, y ellos, pues sí, hay veces uno se pregunta por qué va, y por qué permite el Señor eso y todo eso. Bueno, nosotros no conocemos los planes de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero que oremos por Esperanza. Carlos Cerro es el esposo y ella es Esperanza, para que Dios pueda ayudarles y que pueda haber una solución. Ya sea que él tome la decisión de irse a trabajar allá en la frontera y que ella viva al otro lado de México. Pero pido una oración para ellos. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde y que haya solución y que la puedan sacar luego de la cárcel, porque la vez pasada estuvo bastante presa ahí. Así es que esta es mi petición, por favor. Gracias, hermano. Muy bien, hermano René, y ahí terminamos. Hermano, que Dios les bendiga. Yo también me uno a los agradecimientos por los cuidados que el Señor siempre tiene con cada uno de nosotros, que como yo siempre el Señor es bueno conmigo, y a veces siempre si le damos vuelta a la pregunta, que si yo soy bueno con el Señor, entonces ya cambia la cosa. Pero agradecido con el Señor que aún a pesar de que uno se porta mal o hace cosas indebidas, y a veces que la que más preocupante es de que el Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y a veces no pedimos perdón por eso. Y entonces quiero pedir que recordarnos de que siempre estamos ahí, que sabiendo hacer lo bueno y no lo bueno, entonces hay que pedir perdón por eso también. También tengo peticiones. En la iglesia comenzamos ya un hogar iglesia ahí, y tenemos visitas que son la familia González, y además con Ricardo, que nos está trayendo otras personas. Y nos recuerda que la hermana Victoria, no me acuerdo cómo se llama la esposa, que están viendo que se han ido, pero ahora son vecinos. Y lo extraño que ellos me pidieron de que abriéramos el hogar iglesia y no se han acercado, entonces queremos que oremos por ellos para que ellos nos puedan acompañar. También de que mañana Juan Rodríguez y yo vamos a recoger el bus, y entonces agradecerle al Señor también porque permitió la compra, y ahora que nos acompañe y que los libre de todo mal cuando vengamos de regreso con el bus. Que Dios los bendiga. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Bueno, tenemos muchos agradecimientos y peticiones, ¿verdad? Lo primero que hicimos de reunirnos con nuestros hermanos, podemos aprender 3 cosas importantes en ello. Lo primero que podemos aprender de ello es la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque la unidad da fuerza y fortalece. Pero también podemos encontrar en ello, en ese sistema de oración, podemos encontrar compasión también.
podemos tener compasión de lo que nuestros hermanos piden y eso lo agarramos nosotros para nosotros, ¿verdad? Y lo guardamos para nosotros para orar por el hermano y para orar por su petición también. Y a la misma vez encontramos en ello misericordia, ¿verdad? El Señor dice, misericordia quiero. Así que, hermanos, es importante que practiquemos la oración. Orar sin cesar, ¿verdad? Y velad, orar y velad. Así que entonces vamos a pedirle a nuestro pastor que nos dirija en oración con las últimas peticiones que se hicieron. Y entonces vamos a escuchar la palabra de Dios y en el último canto vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a ir de rodillas para poder tener la oración. Amado Dios, en este momento, Señor, nos doblamos delante de su presencia, Señor, en humildad, en reconocimiento de su grandeza, de su poder. Muchas gracias por aceptarnos, Señor, en esta noche, porque llegamos a este lugar santo, en el cual, Señor, usted se deleita al escucharnos, nuestros cantos, alabanzas que las dedicamos, Señor, a su nombre, ensalzamos su nombre, Señor, su presencia, su cuidado, y agradecemos por todos, oh Dios. Y en este momento, Señor, también sus hijos, confiando en su promesa, Señor, en cuanto a todo lo que pidamos en su nombre, usted nos lo dará, hemos venido. Y Señor, aquí presentamos delante de usted la salud, de forma especial la salud de nuestro hermano Valentino. Él está aquí en esta noche y rogamos, Padre Santo, para que tú puedas terminar esa obra de sanidad. Permite que Él no solamente sane físicamente, sino también espiritualmente. Su esposa, Señor, que pueda ser ese instrumento para poder ayudarlo igualmente, Señor, los medicamentos, médicos, etcétera, que podamos ver tu gracia, Señor. También, Padre, colocamos delante de usted la petición de nuestro hermano José, una petición personal, de familia. Oh Dios, tú conoces, no solamente en él hay algo personal, sino también en cada uno de nosotros, creo. Y Padre, rogamos en forma especial por él en esta noche. Y oramos también, Señor, rogamos, Padre, intercedemos por Esperanza. Ahí está, Señor, luchando para poder llegar, para unirse como familia, con sus hijos, su esposo. Señor, no conocemos, Padre, tus planes. Para nosotros son duros, difíciles, tal vez. Padre, pero rogamos para que tú nos des y le des en forma especial allí a la familia, les puedas dar, Señor, el consuelo y que mi Dios puedan recibir una noticia agradable. Padre Santo, oramos también por la petición de nuestro hermano René. Gracias, Señor, por su hogar, su familia, sus hijos, porque les has bendecido, les has dado salud, Señor, les has dado Padre, en lo muy especial esa seguridad de que tú estás a su lado de ellos, dirigiendo y guiando sus vidas. Oh Señor, rogamos por el grupo pequeño que tiene allí en su hogar, las personas que asisten, que estudian. Oh Dios, permite, Señor, que de ahí puedan salir frutos. Que, Señor, la palabra que se está predicando en su hogar pueda, Señor, hallar terreno fértil en los corazones de aquellos que asisten, y así, Señor, puedan decidir poner su vida en tus manos. Señor, gracias por todo. Sigue con nosotros en esta noche. Permítenos escuchar tu palabra, tu mensaje y salir fortalecidos. Agradecemos todo, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora le dejamos el tiempo a nuestro hermano Javier, quien trae la palabra en esta noche.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gusto saludarlos, verlos a mitad de la semana. Como seres humanos, como personas, de una u otra forma, todos tenemos la gran necesidad de ser comprendidos, de ser entendidos, de ser consolados en ciertos momentos y de tener a alguien a nuestro lado que pueda ponernos la mano en el hombro y decir: yo estoy contigo. Saber que alguien está orando por ti, saber que alguien de alguna manera te está sosteniendo en los momentos difíciles es algo maravilloso, hermanos, algo muy bonito. Nosotros deberíamos de mantener esta actitud de fortalecer a los demás, porque todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos que son cansados, que son dolorosos, que son difíciles. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y de ahí vamos a extraer un tema práctico que nos pueda servir en nuestra vida espiritual, que nos pueda servir en nuestra vida diaria, pero sobre todo en nuestra vida aquí como hijos de Dios, como miembros del pueblo de Dios. El versículo 1 del capítulo 2 nos dice: por tanto, si lo pudieran proyectar sería excelente, por si alguien no trae su Biblia. Aquí, muy bien. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Vamos a parar ahí, hermanos. Todos necesitamos ser comprendidos, pero hay alguien, hermanos, que en realidad nos comprende, nos entiende, nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos y nos consuela cuando es necesario. Y ese alguien es Cristo Jesús, el que siempre va a estar a tu lado, el que siempre va a estar cerca de ti. Tenemos personas que nos aman y que están a nuestro lado, pero Cristo Jesús, Él en todo momento, en todo segundo de tu vida, Él está ahí contigo para darte un consuelo, para ser tu compañero, para ser tu amigo, para ser el que te acompaña en cualquier situación. Esto la verdad no nos hace sentir bien, hermanos, valiosos. Es maravilloso saber que Cristo nos consuela. Ahora dice: algún consuelo de amor. Algún consuelo de amor. A ver si mantiene el versículo ahí. Algún consuelo de amor. Hermanos, poder entender el amor no es fácil, porque el amor de nosotros, el amor de como seres humanos, el nuestro, es un amor regularmente egoísta. O sea, te amo por algún propósito, algún interés egoísta. Sin embargo, el amor de Dios no es así. Algún consuelo de amor, dice aquí. El amor de Dios es un amor que se da, no importa si tú le das. Él te da su amor, Él te da su cariño, te da su afecto, y no es un amor voluble, no, es un amor con propósito, con principios, y el principio principal del amor de Dios es vernos a nosotros entregados a Él y seguros en que tenemos una patria celestial. Es el propósito principal. Dios nos quiere ver en su patria celestial, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y también en ese afecto que Él nos da. Ahora, aquí ya viene el compromiso de nosotros, hermanos. Dice: si alguna comunión
del Espíritu Santo, del Espíritu. Hemos comprendido que Dios está a nuestro lado. Hemos entendido que Dios se mantiene con nosotros. Hemos comprendido que Dios nos ama entrañablemente. Ahora viene nuestra parte, alguna comunión con el Espíritu o del Espíritu, hermanos. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios que hemos llegado a la iglesia, que hemos entrado en el pueblo de Dios, o que estamos ahorita en este momento aquí en la iglesia y que estamos escuchando esto, Dios me ama, Dios se interesa por mí, Dios está a mi lado, Dios me consuela. Ahora nos corresponde a nosotros buscar una comunión en el Espíritu. ¿Qué significa esto, hermanos? Es buscar a Dios de una manera espiritual a través de una relación constante con Dios, a través de la oración, que ya lo hemos hecho, a través de su palabra, que es un poder eficaz en nuestra vida, hermanos, poder apropiarnos de la palabra de Dios y que sea nuestra, que sea tuya. Eso no es egoísmo, hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida. Encontrar versículos que tú digas, este versículo es para mí, y lo hagas tuyo, y lo hagas práctico, y lo tengas presente en cada momento en tu experiencia. Eso es maravilloso, hermanos, tener una experiencia en el Espíritu. Que el Espíritu Santo, hermanos, que puedas tú tener la experiencia de levantarte, encontrarte con Él. Te levantas, te arrodillas, empieza tu día, empiezas a estudiar, yo tuve una experiencia muy bonita, hermanos. Me encantó esa experiencia que viví. Me levanto en las mañanas a estudiar y todo, pero en esa ocasión estaba lloviendo bien fuerte. La lluvia estaba con truenos y todo y tenía tiempo que no llovía. Y a mí me llamó la atención la lluvia que estaba cayendo, y salí al porche de mi casa y me asomé, empecé a ver la lluvia. Estaba la Biblia, había dejado la Biblia, las matutinas, en aquel entonces agarraba varias matutinas, las había dejado en la mesa, y estaba lloviendo fuerte y los truenos, y de repente veo que hay un apagón, se apagan todas las casas de alrededor, y también siento que se apaga la luz de mi casa, de la casa. Viene el apagón, se queda todo oscuro, pero el de la casa, hermanos, me sorprendió que se apagó y se prendió. Y yo miraba todo oscuro y volteé, y en la casa había luz, nada más en la casa había luz. Y yo me di cuenta de que era porque la palabra de Dios estaba abierta, las matutinas abiertas, estaban esperando más bien, y me metí con una emoción a estudiar la Biblia, y todo estaba hacia afuera. Vamos a ver si hay otro micrófono. Bueno, sí, la luz no había regresado, hermanos, no había vuelto, y yo estaba emocionado, estaba contento. Yo sabía que era porque la palabra de Dios se estaba estudiando, no por el ser humano, sino porque había una comunión con el Espíritu. Dios nos va a dar experiencias maravillosas, hermanos, si nosotros tomamos ese tiempo para encontrarnos con Dios y mantenernos durante el día buscando a Dios de una u otra manera, mantener la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Y luego después continúa diciendo, si algún afecto entrañable. Hermanos, cuando nosotros nos relacionamos con Dios a través del estudio, a través del Espíritu Santo, tengamos la seguridad de que el mismo amor que Dios tiene por ti, ese mismo amor va a despertar en nosotros. El afecto entrañable que Dios tiene por ti va a despertar de ti hacia Dios y de ti también hacia tus hermanos.
Un afecto entrañable, dice aquí. O sea, entrañable es algo que quieres cobijar, que quieres tener. O sea, algo que entrañas, que es parte de ti. Y termina diciendo este versículo, si alguna misericordia, el hermano hablaba de la misericordia, hermanos. De ahí ya viene el querer hacer algo por los demás. Como ser humano, hermanos, yo crecí de una manera egoísta. Nací, crecí y aprendí a ser muy egoísta. Y le he pedido a Dios, Señor, enséñame a no ser egoísta, a poder darme por los demás o dar a los demás. Y Dios quiere que aprendamos, hermanos, a lo que es misericordia hacia los demás, el servicio hacia los demás. Vamos a pasar al versículo 5, hermanos, 5, 6 y lo vamos a hacer rápido, hermanos, los últimos versículos que iba a tocar, pero lo vamos a hacer rápido. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. El 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo que se aferrase. Como seres humanos, hermanos, tenemos una lucha bien fuerte en contra de nosotros mismos. Hay egoísmo, como lo dije, y hay una lucha, y nuestra peor batalla es en contra de Javier, en contra de mí mismo. Esa es una lucha fuerte, hermanos, que tengo que luchar yo contra Javier y ustedes contra ustedes mismos. Una lucha egoísta, hermanos. Los mismos discípulos lo demostraban preguntándole a Jesús, ¿quién de nosotros será el mayor? Y Jesús le dijo, el mayor es el que sirve. Ese es el mayor, el que sirve. Y me gustó lo que dijo el hermano René, da de cuenta que va conectado lo que dijo el pecado de omisión. Es un pecado que a veces no lo tomamos en cuenta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es contado como pecado. En Santiago está, hermanos. Si yo sé hacer lo bueno para con mi hermano y lo omito y no lo hago, estoy pecando, hermanos. Es pecado de omisión, un pecado que no tomamos en cuenta. Jesús, siendo en forma de Dios, no es que se parecía a Dios. La palabra de Dios, algunos versículos dicen que Cristo Jesús era el mismo Dios y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios mismo fue manifestado en carne, que era Cristo Jesús, está en Timoteo. Grande es el misterio de la piedad, hermanos. Dios mismo fue manifestado en carne. Imagínense a Jesús, hermanos, en el cielo, rodeado de ángeles, rodeado de personas que lo amaban. Llega a este mundo y lo primero que encuentra es un lugar sucio para nacer, incertidumbre en el vientre que se encontraba, desprecio, lo querían matar. Se bajó del cielo para venir a la tierra y se encontró con dificultades por todos lados. Nosotros, hermanos, cuando llegamos a la iglesia queremos subir, ascender. Y está bien, hermanos, porque la Biblia dice que vamos de triunfo en triunfo y vamos de gloria en gloria. O sea, está bien si subimos de una manera servicial, no de una manera, o sea, que quiero yo ser, que quiero yo mostrarme, que yo quiero ser el protagonista. Estamos en una etapa muy hermosa, hermanos, que deberíamos de estar como iglesia y como persona en oración. La etapa de la transición de liderazgo, hermanos. Cambio de líderes. Y es tan importante esta etapa, hermanos, porque es una etapa en la cual Dios quiere trabajar contigo de una manera
personal. Si él te dice, quiero que me sirvas en esto, en un departamento, en un cargo, es la oportunidad. No es porque tú eres muy bueno, no es porque tú tienes mucho talento y porque no es por eso, hermanos. Es porque Dios va a utilizar ese departamento, ese cargo, para trabajar en tu vida, para poder utilizarte, para poder llevarte, para poder transformarte, para poder realizar en ti un crecimiento espiritual. Y es maravilloso, hermanos, poder servir a Dios. Cuando llegan estas etapas, deberíamos de estar orando, Señor, guía a los que están y tú utilízame, que cuando vengan a decirme, me gustaría que sirvas en esto, yo tener la disposición y decir sí, quiero hacerlo porque sé que Dios lo va a hacer en mí y van a venir grandes cosas a través de esto. Voy a crecer, voy a aprender y sobre todo voy a servir. Voy a estar en el servicio a nuestro Dios. Es maravilloso, hermanos, servir a Dios. Lo más hermoso que hay de estar aquí en la iglesia es tener esa oportunidad de servir a Dios, de que Dios nos utilice, de que Dios pueda usarte a ti como persona. Podría mandar ángeles, podría mandar, pero Él nos utiliza a nosotros, seres humanos con debilidades y defectos de carácter. Dios nos utiliza. Así como lo hizo con Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a eso. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, hermanos, tomó la forma de siervo. Ahora, aquí es donde me gustaría, hermanos, que nosotros tomemos una decisión de tomar forma de siervo. Y esta palabra, hermanos, es muy fuerte, muy grande. Siervo es alguien que sirve. Siervo es alguien que no está para mandar, sino para servir. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde me voy a mover? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cuidar este lugar donde me estás poniendo? Somos líderes en nuestro hogar, somos líderes con nuestros hijos, pero también somos líderes aquí en la iglesia, hermanos. Somos líderes en la iglesia, pero no un líder porque, mira, el hermano es tal. O sea, es el director de la escuela sabática, es el director y ya se oye como algo grande. No, es el que sirve como director, sirve para mantener una unidad en un grupo en la iglesia y hacer crecer el pueblo de Dios, hacer crecer la iglesia de Little York, donde Dios nos ha puesto para servir. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino a este mundo, hermanos, con un propósito bien definido, bien establecido. Él venía a morir, a dar su vida en rescate por nosotros. Y si analizamos, la muerte de cruz es lo más oprobioso que podía existir en aquel entonces, lo más humillante, hermanos, que podía existir. Y nosotros es lo que necesitamos, hermanos, aprender a morir, saber que estamos aquí, hermanos. En algún momento nos va a tocar morir físicamente, si Cristo no viene antes. Y al morir físicamente, hermanos, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos atravesado en nuestra experiencia como hijos de Dios, todo ese camino que hemos cruzado, en realidad no es fácil, hermanos. Ser hijos de Dios no es algo que está bordeado así de pétalos de rosa, no. Hay momentos difíciles. También sufrimos enfermedades, también sufrimos problemas. Tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas a veces entre nosotros. Pero por la gracia de Dios, si tú cumples
el propósito para el cual Dios te ha llamado, tengan la plena seguridad de que esta muerte al egocentrismo, al egoísmo, a este ser humano, a Javier, nos va a dar ese mismo premio que Cristo ha recibido, hermanos. Dice lo último aquí, dice, Dios lo exaltó y lo puso por nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Nosotros, hermanos, vamos a tener esa oportunidad de reinar con Cristo si somos fieles, si le servimos con amor, si mantenemos este afecto entrañable a Cristo Jesús, vamos a poder vivir con Él por la eternidad. Escuché la historia, hermanos, de unos muchachos, unos colportores de Montemorelos, que llegaron a la ciudad de San Luis Potosí, ahí en México. Llegaron y andaban colportando ahí en la ciudad. Y había un mercado ahí en el pueblo, en el lugar. Y los muchachos paseando por el mercado se encontraron con un show de payasos, un payasito y una payasita, bien simpáticos, hermanos. O sea, la gente estaba rice y rice por sus gracias. Se reían, hacían una gracia y otra gracia y otra gracia, una espontaneidad, una forma de hacer que la gente sonriera y se divirtiera. Y los colportores se quedaron viendo a los payasitos. Y ya cuando terminaron el show, le dice un colportor al otro, ¿sabes qué? Dice, me gustaría conocerlos en persona. Me gustaría ir a saludarlos así en persona. Y se fueron detrás de la carpa que tenían ahí. Y fueron a saludar al payaso, al varón. Y lo saludan, se presentan, y él también. Y el muchacho que no había dicho que fueran a saludarlo, se le queda viendo al payasito así directo a los ojos y le dice, dime la verdad, ¿tú eres realmente feliz? No esperaba esa pregunta el payaso, y se le baja la mirada y le dice, mira, dice, ¿ves a la payasita? Ya estaba despintando. Dice, ella es mi esposa. Dice, y nosotros vivimos de pleito. Dice, esto es un show, pero nosotros peleamos, tenemos vicios, tenemos problemas, nos queremos separar, pero es nuestra fuente de ingreso. Dice, realmente yo no soy feliz. Realmente yo hago reír a la gente, pero yo no me siento feliz. Cristo nos ha llamado, hermanos, para ser felices, no para vivir vidas de payasos, aparentando ser felices y no teniendo felicidad. Él quiere que en verdad disfrutemos el estar aquí dentro de la iglesia, que gocemos, hermanos, que estemos contentos del llamado que Él nos ha dado. Que estemos felices, hermanos. Vamos a terminar con un canto. Me gustaría que cantemos el himno 408 y con eso estaremos terminando. Y recuerden, hermanos, que Dios nos ha llamado para amarle y servirle y honrarle, porque Él merece la honra y la gloria. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios los bendiga. Vamos a recoger nuestras ofrendas, por favor, hermanos, mientras cantamos. 408. Nos colocamos en pies, por favor. Todos de pies, por favor.
Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado este miércoles de estar en comunión contigo aquí en tu templo, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas presentes, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiar sus vidas cada momento, que puedan mantenerse fieles a ti, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí tengamos el deseo ferviente de servirte por amor y ser siervos que te honren y glorifiquen tu nombre, y que muchas personas más quieran acercarse a ti por el testimonio que tú harás a través de nosotros. Bendice
al pastor, bendice a su esposa, a su familia, Señor. Bendice a los líderes de tu iglesia que están sirviendo en este año eclesiástico. Y bendice a tus siervos que vendrán a servirte el próximo año eclesiástico, Señor. Que todo sea dirigido por ti, que podamos mantener la gracia, exaltar tu nombre, Señor, mantener la unidad en tu iglesia, Señor, y poder ver grandes victorias, Señor, para lo que viene en el futuro de la iglesia de Little York, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Nos ponemos en tus manos al regresar a nuestros hogares. También danos sabiduría, Señor, para poder dirigir a nuestras familias, Señor, y dirigir nuestra vida espiritual. Pues te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, para quien sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén. Tengo unos breves anuncios. Quisiéramos tomar un ratito. Queremos recordarles que este sábado tenemos Santa Cena. Así que hagamos planes para poder venir, poder participar, poder disfrutar este sábado. También quisiéramos pedirles de favor una ayuda a los varones, si pudieran llevarnos las puertas de aquí, ¿verdad?, donde estaban, porque ya, ¿verdad?, cumplieron su propósito la semana pasada. Así que me ayudan, porque yo voy a venir a arreglar y solo no voy a poder llevarlas, también pesadas. Así que varones, me ayudan por favor a eso. También quisiera pedirles si me pudiesen traer la cruz. Creo que está en una de las carpas, si me pudieran ayudar a traerla. No olvidemos los diáconos y diaconisas que van a venir el viernes para la práctica de la Santa Cena igualmente. Queremos recordarles que habrá una semana de oración de niños. Vamos a hacer los niños ya en 2 semanas más. El departamento de niños está preparando eso. Hay una reunión muy importante este sábado, 3:30, 4, ¿verdad? 3:30, muy bien. 3:30, todos los maestros del departamento de niños, hay una misión muy importante allí con el departamento de niños. Y también les comunicamos que el sábado joven, que está puesto en el calendario para mayo 25, va a ser pospuesto debido a que ese día salen los conquistadores al rally, que salen del área, tienen que ir. Así que por eso lo estamos posponiendo. Y por último, quisiéramos pedirles que oren por los nombramientos. Estamos ya en la recta final, estamos prácticamente ya terminados, pero todavía faltan por ahí unas 2 o 3 posiciones finales. Oremos, hermanos, no ha sido fácil, no sé si así hayan sido los años anteriores, pero sí ha sido bastante difícil. Todavía quedan algunas llamadas. De ahí nuestra hermana Neris, que es nuestra secretaria de la comisión, ella ha estado llamando. Así que quisiéramos pedirles que si llaman su nombre, usted diga sí, porque nos toca regresar, igual nos toca regresar, y vuelta nos toca regresar, y hemos regresado ya muchas veces. Así que quisiéramos pedirles que ustedes digan sí, y al contrario, llamen a la hermana Neres o me llamen a mí y decirle: pastor, ¿en qué puedo ayudar? Estoy listo para colaborar. Que el Señor les bendiga. Gracias por venir en esta noche. Un buen grupo de ustedes está aquí esta noche, así que alabado sea el nombre del Señor. Varones, no se olviden, me ayudan con las puertas, por favor.